vuelta en Ahora Nosotras y bueno, estábamos comentando al comienzo del programa que el 10 de enero fue el Día de la Mujer Migrante y Carmen ahí por ahí nos puede como hacer una mini pequeñita intro en la cual nos va a contar, digamos, por qué sucede esto antes de tener nuestra charla con nuestra invitada del día de hoy. Bueno, tiene que ver con el asesinato de una mujer de nacionalidad boliviana, Marcelina Meneses, ¿sí? Que, bueno, viajando en la línea de Tren Roca junto a su hijo, fue atacada en un hecho totalmente discriminatorio por haber rozado a un hombre con unas bolsas, porque la mujer iba muy cargada, iba con el nene y bueno, nadie le dio el asiento, según contaron algunos testigos. Bueno, termina rozando a este hombre, chocándolo, imagínate, tren, hora pico, ¿no? Y bueno, este señor saltó como súper agresivo a agredirla y bueno, en un hecho así medio confuso la termina empujando del tren en movimiento. Y bueno, nada, lamentablemente falleció. Y bueno, años después sus familiares y organizaciones sociales también, ¿no? que apoyaron esta causa, lograron que la legislatura nombrara este día como el Día de la Lucha de la Mujer Migrante, ¿no? Sí. Que se ha reconocido de esa forma. Y bueno, tiene que ver con dos vertientes que seguramente hoy vamos a poder charlar mejor con nuestra invitada, ¿no? Pero de las desigualdades que se dan tanto por la condición de ser mujer, ¿no? En una sociedad patriarcal, sí, claro. Y por otro lado también la condición de migrante, ¿no? Que, a ver, suele pasar mucho en momentos de crisis social o de hechos delictivos incluso, ¿no? Sí. Que eventualmente se utilice a los migrantes como chivos expiatorios, ¿no? Sí, voy a hacer una salida que no tiene absolutamente nada como de simpático, que es lo que justamente en el capítulo de Los Simpsons, para quienes sean fanáticos, lo pueden observar como claramente cómo se le echa, digamos, la culpa. Claro, se le echa la culpa como a los inmigrantes de un nuevo impuesto que los propios ciudadanos piden, por ejemplo, la patrulla antiosos, qué sé yo. Sí. Digamos, esa situación que en ese capítulo uno lo mira, se ríe por la acidez de Los Simpsons, en realidad es como una cuestión que la vemos todo el tiempo, como constantemente estamos viendo que hay un problema sanitario y cuál es el primer conflicto que se apunta es cómo puede ser, cómo vamos a hacer que me quiero atender yo primero y no un extranjero. Bueno, ahora ya se comenzó a deslizar, bueno, salto con un tema que nada que ver, pero... Fui a un lugar y me atendió un médico que era peruano, claro. Claro, como esos comentarios. Porque vienen a estudiar acá, claro. Esa es la lógica, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí. Hoy por hoy, incluso con el tema de la vacuna contra el COVID, ya se comenzó como a circular en algunos medios de comunicación, bueno, a partir de este hecho con algunos famosos que se fueron a vacunar gratis a Miami, se comenzó a dar un poco este debate de, bueno, ¿qué hacemos, no? con los turistas y con los inmigrantes que no estén radicados, ¿no? De qué forma van a acceder o no a la vacuna. Ya se comenzó a hablar de ese tema. Sí, que más allá de que sea como una cuestión en la que uno puede decir, bueno, ¿cuándo corresponde, cuándo no? ¿Cómo es el plan de vacunación? ¿A quién se va a priorizar? Qué sé yo, qué sé cuánto. Hay algo que a mí me parece que era una marca de esas temáticas, de esas problemáticas, mejor dicho, que tiene que ver con pensar, bueno, estamos hablando de mujeres argentinas millonarias que viajaron a otro país a darse una vacuna de forma gratuita, primero que no todos pueden hacerlo, y segundo que el sector justamente más privilegiado económicamente suele ser el que se queja, es el primero en quejarse de que otras personas de diferentes nacionalidades son las que acceden a nuestro sistema de salud. Entonces hay como una cuestión como muy clara y muy evidenciada de discriminación. Bueno, debo decirle que ya estamos conectadas con nuestra invitada. Estamos hablando de Violeta González Robledo, que es parte de la organización AMUMRA, como habíamos contado al comienzo del programa, que es una asociación civil de derechos humanos llamada Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina. Así que para hablar mejor de esto que nosotras estábamos divagando y hablando un poquito por arriba, tenemos a alguien que sabe. Así que Violeta, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, hola, buenas tardes. Disculpen la demora. Por favor, no hay problema. Acá Vicky y Carmen te saludamos.
¿Cómo estás, Violeta? Un gusto saludarte. Bueno, contanos un poquito sobre esta organización que llevan adelante. Yo dije mal el año, es desde el año 2001 que están llevando adelante con las compañeras de Amunra, ¿verdad? Amunra, ahí está. Nos gustaría que, bueno, puedas compartirnos qué tipo de actividades llevan adelante y, bueno, cuál es un poco tu función dentro del espacio también. Bueno, Amunra, como lo dijiste, comenzó en el año 2001. Yo todavía ni siquiera pensaba en que estaría en Argentina. Empezaron a través de la lucha porque varias mujeres querían que sus hijos entraran a la universidad, porque antes no se podía, no existía la ley de migraciones vigente, la cual entre sus preceptos dice que se trata la migración como un derecho humano. Estaba la ley Videla, entonces no se tenían garantías para las personas migrantes que llegaban a la Argentina. Y bueno, desde que se fue conformando la asociación ha ido teniendo distintos papeles en lo que corresponde en materia migratoria acá en Argentina. Las mujeres estas que comenzaron esta lucha también estuvieron muy involucradas en la aprobación de la ley, ¿sí? 25871, que es la ley de migraciones actual vigente, y también han estado implicadas, al igual que otras organizaciones y sindicatos, por ejemplo, en la aprobación de la ley de régimen especial para trabajadoras de casa particular. No solamente se trabaja con eso Amunra, también es parte de observatorios sobre migración, sobre violencia de género, hace proyectos que están implicados en ese sentido. Actualmente, ahorita les platico de los proyectos que se tienen. Se está trabajando con una feria migrante que trata de mujeres cis, mujeres trans, disidencias migrantes que tengan algún emprendimiento. Bueno, los tenemos condensados en nuestra página web y funciona como una especie de mercado libre. La idea sería hacer toda una especie de marketing más grande para esto. Y también se están haciendo otros proyectos que tienen que ver con salud mental, para trabajadoras de casa particular, con derechos laborales, con regularización migratoria, que es lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Y bueno, esos son algunos de atención a víctimas de violencia, atención para la regularización migratoria en las oficinas y en internet. Bueno, son varias de las actividades que se hacen en Amunra, platicándoles también que las personas que le integramos somos voluntarias. Si bien en algunos momentos los proyectos que tenemos, bueno, que son proyectos que implican una remuneración, bueno, no es, o sea, es un trabajo voluntario en casi todas sus formas, de las personas que estamos ahí, de diferentes nacionalidades y también argentinas. Violeta, ahí se está escuchando una notificación, no sé si se puede como cerrar eso, pero te quería comentar algo que es algo que a mí me interesa conocer. Hay una sensación a veces de que el argentino niega un poco las situaciones de discriminación, ¿no? Como, bueno, no, Argentina no es racista, Argentina no es xenófoba, es un país libre, qué sé yo, pero en realidad si fuera tan así, la organización no existiría. En realidad. Así que me interesa, digamos, como conocer justamente cuáles son los lugares que ustedes tienen que atender de mayor discriminación acá en nuestro país. ¿De mayor qué, perdón? Discriminación y a violencias que ustedes tienen que atender acá en nuestro territorio. Bueno, tomamos en cuenta que la violencia es algo estructural y que no solamente afecta a las personas migrantes. Diferenciamos estas violencias porque las personas migrantes cuando llegan al país destino, muchas veces hay distintas historias de vida de por qué se migra, ¿no? Principalmente no cuentan con una red de apoyo y las cuestiones culturales no son entendidas del todo. Y bueno, situaciones de discriminación que nosotros atendemos son varias. Principalmente tienen que ver con violencias. Por ejemplo, violencias en el mundo laboral. Se atienden bastantes trabajadoras de casa particular, porque si bien existe una ley, de todas formas, aunque las trabajadoras de casa particular están a la par con sus empleadores, porque son trabajadoras, hasta el 2013 se asegura ese derecho,
son del rubro que menos aumentos tienen en salarios. Y como es una labor de cuidado que se tiene en lo privado, porque hay que ir a las casas, hay que cuidar a los niños, bueno, es cuestión de cuidado, economía del cuidado, perdón, surgen muchas situaciones de discriminación y de violencia. Claro, y entre incluso... ellas está violencia económica, porque no les pagan, durante la pandemia pasó un montón, violencia por motivos de género, acoso sexual, bastante, violencia psicológica, bastante, y tiene que ver en lo laboral. También se atienden muchos casos de regularización migratoria. Si bien Argentina tiene, o sea, repitiendo esto, tiene una ley que tiene perspectiva de derecho y es modelo a nivel mundial, todavía hay muchas deficiencias en su implementación. Por ejemplo, que las personas migrantes no sabemos qué hacer, ¿no? Como este sistema RADEX para radicarse, no se sabe qué hacer, y hay muchas personas que aún no pueden tener su DNI por cuestiones de desconocimiento y de falta de información. Durante la pandemia, una crisis alimentaria fuerte, por ejemplo, las cuestiones del IFE, y eso también es discriminación, no es que una persona migrante sea vulnerable cuando llega, ¿sí? Claro. No es nada vulnerable alguien que se va de su país y va a otro, es otra situación. Quienes te vulneran los derechos es el mismo Estado y nada. Creo también que los gobiernos también hacen uso de su discurso para tener discursos de odios y discriminativos, ¿no? Que no son ciertos. Esto que tú hablabas, que alcancé a escuchar de las camas de hospital, no Claro. es ni el 10% de la población migrante en toda la Argentina que ocupa camas de hospital. ¿Sí? Y recordemos que ante la ley de salud y ante la ley de migraciones, cualquier persona que requiera un servicio de salud tiene que ser atendido. Entonces, no tendría por qué haber discriminación alguna para ellos si la ley lo ejercita así. Lo que decían de las cárceles, ¿no? Que el gobierno pasado es decir, como que mantenía ese discurso, ¿no? Con el DNU 70-2017, que es anticonstitucional y que sigue, que todavía no se ha quitado, tiene la facultad de poder expulsar a personas migrantes si han tenido antecedentes penales, aunque ya hayan pagado la condena, ¿no? Exacto. Y recordemos que hay muchos vendedores ambulantes en la calle, como es contravención, la policía puede hacer ejercicio de esa violencia y pueden ser expulsados del país simplemente porque pasó eso. Esos son otros niveles de discriminación que se tienen bastante, sobre todo con población senegalesa en las calles. No sé si contesté la pregunta. Sí. Fuiste clarísima. Un panorama enorme nos diste. Violeta, en ese sentido yo quería preguntarte un poco a título personal y desde tu condición también de migrante, ¿cómo tomás dichos de algunos funcionarios, ¿no? Porque a veces uno espera sentirse representado, ¿no? A lo mejor a través de determinados funcionarios. Me viene a la mente, no sé, Bernie hace unos años diciendo que que el país estaba infectado de delincuentes, o incluso Pichetto, que fue uno de los propulsores, ¿no? de expulsar a extranjeros que tuvieran antecedentes penales. Quería preguntarte qué opinión te merecen a vos este tipo de dichos de parte de funcionarios políticos. Y sí, es parte de lo que decía con este decreto 70-2017, el decreto de necesidad de urgencia que se hizo desde el año 2016, no recuerdo bien. Sí. ¿Qué es lo que pienso de eso? Sí. Bueno, personalmente es una cuestión que duele, eso a título personal, ya viéndolo como más desde otro punto de vista, como darlo en opinión, creo que son desafortunados y sobre todo anticonstitucionales, ¿no? Y antidemocráticos. Creo que si eres que los funcionarios públicos precisamente tienen que defender las leyes, ¿no? La Constitución que rige en Argentina. Entonces creo que no existe un pleno respeto hacia esas leyes
que ellos mismos son los que tienen que trabajar y defender. Entonces hay una contradicción ahí muy grande y muy desafortunada, sobre todo, y violenta, porque es violencia. Y si hablamos de violencia, existe en Argentina una ley que no permite ese tipo de dichos y que los dicen a diestra constantemente. Así que nada, creo que son desafortunados, creo que son antidemocráticos y anticonstitucionales. Bien. Y que tendrían que tener una sanción, lo que dicen de alguna forma, porque así lo establece, ¿no? Claro. Y creo que muchas veces tienen mucha influencia sobre la población, y es ahí donde vienen estos discursos xenófobos y racistas y este imaginario falso que se tienen hacia las personas migrantes, que funcionamos de alguna forma como chivo expiatorio para los males que aquejan, ¿no?, un país. Claro. Violeta, una última pregunta. Bueno, ¿qué desde el espacio, ¿no?, del que formas parte, qué medidas consideran que se deben seguir apuntalando, ¿no?, como sociedad en pos del beneficio de las mujeres que migran? Y asimismo también preguntarte si tienen prevista alguna actividad virtual, ¿no?, desde AMRA. AMUNRA. Uy, lo dije mal otra vez, perdón. AMUNRA. AMUNRA. Está bien, a mí también me costaba. Sí, cuesta decirlo. AMUNRA. Ay, me olvido la pregunta, sí, rápidamente. Fue mi culpa, disculpa. Ahí te la repito. No, preguntarte si tienen previstas nuevas actividades desde el espacio, desde AMUNRA, y también qué medidas consideran que se deben llevar adelante, ¿no?, para poder favorecer la situación de las mujeres migrantes. Claro, bueno, rápidamente. Sí. Somos seres humanos, entonces, sí, como tal tenemos derecho a la movilidad. Todos, todas, todos. O sea, es un derecho, podemos mover. Y ante ese movimiento creo que los estados tenían que garantizar la protección y la seguridad. Con respecto en ese sentido, iba para apuntar algo y se me fue de la cabeza, entonces me voy con las actividades a ver si me acuerdo. Nosotras constantemente tenemos actividades virtuales. Y bueno, ahora en los espacios de la oficina a veces nos permitimos hacer una que otra cosa en articulación con otras organizaciones como la OIM y la Cruz Roja. Actualmente tenemos un proyecto, como ya lo había mencionado, que se llama Feria Migrante. En la página de internet www.amunra.org.ar, ahí pueden encontrar una pestañita que dice Feria Migrante y pueden encontrar productos de 62 emprendimientos de mujeres migrantes, mujeres trans y disidencias en Argentina. ¿Sí? Y pueden hacer las compras, son cosas muy bonitas y que están muy buenas. Bien. Tenemos otra actividad que es que hicimos con la Organización Internacional de las Migraciones, que es un proyecto que trata sobre salud mental para trabajadoras de casa particular, y ahora si entran a nuestras redes sociales vamos a estar subiendo los videos que creamos, y si son de alguna organización que tenga que ver con salud o alguna otra, tenemos folletería que podemos facilitarles en ese sentido y esa información. Y dentro de poco vamos a estar trabajando derechos laborales con trabajadoras de casa particular. Si están atentas a las redes sociales, vamos a estar dando talleres virtuales sobre derechos laborales, y también vamos a estar yendo a uno que otro barrio mientras la situación del COVID lo permita, ¿no? Ahorita podemos juntarnos con 10 personas, bueno, en un parque, en todo eso vamos a tener todas las medidas. Y más adelante vamos a tener talleres sobre prevención de las violencias por motivos de género con trabajadoras de casa particular, mujeres migrantes y mujeres trans y disidencias acá. O sea, constantemente tenemos actividades y pueden estarlas viendo por las redes sociales. Perfecto. Excelente. Violeta, te agradezco un montón tu tiempo, te agradecemos ambas por habernos dado algunos minutos, y bueno, esperamos seguir en contacto para futuros eventos que tengan que ver con las mujeres migrantes. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad y por visibilizarnos. Por favor, a vos. Cuando quieran, este espacio es suyo, así que bueno, hasta la próxima. Estábamos conversando con Violeta González Robledo de la organización AMUNRA.
Después vamos a compartir igualmente en las redes sociales el usuario de Instagram para que puedan entrar a la página y ver cuáles son las actividades que llevan adelante y demás, y poder visibilizar estos temas. Quiero hacer un paréntesis para agradecer a Ángela Belandia, que es nuestra compañera de Latinoamérica, que está los jueves a las 11 de la noche, y así como su nombre lo indica, no solamente ellos hablan de música de la región, sino que muchas veces atienden lo que es el conflicto migrante, y tienen una sección dentro de su programa que se llama Proyecto Migrante, en el que cuentan historias de distintas personas enfocadas desde un lugar muy poético y muy lindo. Así que bueno, les mandamos un saludo y les recomendamos que la escuchen todos los jueves a las 11 horas por acá por Punto Cero. Muy bien. Muy bien, señora, escúcheme una cosa. Vamos a tener que escuchar la siguiente canción de la jornada, seleccionada por nuestro querido productor, el señor Fede Pérez Vecchio. Así que nuestra siguiente canción de la jornada del día de hoy es La Ciudad de la Furia, pero en la versión de Terciopelados, ¿sí? Un cover claramente de Soda Stereo. Así que bueno, escuchamos y volvemos.